Bueno, en este video vamos a empezar entonces a hablar sobre los fotones. Es decir, a describir la luz no como una onda electromagnética, como habíamos visto en los videos anteriores, como habíamos estudiado en el capítulo 1 del programa, sino que ahora vamos a enfocar o vamos a describir a la luz desde el punto de vista cuántico, desde el punto de vista corpuscular. Y vamos a ver también cómo este cambio radical en la forma de entender a la luz dio origen, disparó todo lo que las ideas fundamentales que hoy conforman el corpus llamado mecánica cuántica. Entonces, vamos a describir primero el efecto fotoeléctrico, que fue uno de los grandes hitos, digamos, la explicación de este fenómeno fue uno de los grandes hitos en la historia de la ciencia a comienzos del siglo XX y que nuevamente tuvo a Albert Einstein como la principal figura. El efecto fotoeléctrico es el fenómeno que se produce cuando un metal con determinadas características es iluminado por una onda electromagnética, es decir, por un rayo de luz, y como consecuencia de este fenómeno aparece el metal, emite electrones. ¿Sí? Acá tenemos en la gráfica, hay un haz de luz que incide sobre la superficie de este metal, y entonces como consecuencia de esto aparece una emisión de electrones debido a la expulsión del metal de estas partículas. Había un gran misterio respecto de este fenómeno, puesto que en el laboratorio se podían hacer mediciones muy precisas de este fenómeno, del efecto fotoeléctrico, se obtenían curvas que describían cuantitativamente este comportamiento, pero no había una teoría que pudiera explicarlo convincentemente. Hay que recordar que a principios del siglo XX, la teoría que estaba ampliamente confirmada y que había dado y estaba dando resultados espectaculares, no solamente por su potente descripción teórica, sino además por las tremendas aplicaciones tecnológicas que tenía, era la teoría electromagnética que Maxwell había elaborado en el 1800. Bien, lo que se puede ver, es decir, lo que se podría observar, lo que se podía cuantificar en el laboratorio, era lo siguiente. El aparato, acá está, ahí está, esto es lo que estaba buscando. Acá tenemos un modelo, digamos, un esquema del aparato experimental que se estaba utilizando. Había un sistema que permitía regular la tensión, la diferencia de potencial, que se aplicaba entre dos electrodos. Este esquema es el esquema tradicional de un diodo valvular, es decir, tenemos un cátodo que se conecta al borne negativo de la batería y un ánodo al borne positivo. Esta disposición, repito, clásica en el diodo valvular o en el diodo de vacío, en este caso era un poco distinta porque digamos, todo el sistema, todo el mecanismo estaba al vacío y era rodeado por un tubo transparente que permitía que un rayo de luz penetrara a través de sus paredes e incidiera sobre el cátodo. Este cátodo estaba confeccionado por un material que manifestaba que generaba el efecto fotoeléctrico de una manera muy marcada. Entonces, cuando la luz incidía en este cátodo, se producía el efecto fotoeléctrico y había una emisión de electrones que, de acuerdo a la diferencia de potencial aplicada entre cátodo y el ánodo, hacía que estos salieran acelerados hasta el ánodo. El registro de la cantidad de electrones que llegaban al ánodo estaba dado por
amperímetro, por este galvanómetro, que indicaba una determinada circulación de corriente que dependía de la cantidad de electrones que llegaran al ánodo. Este es el armado experimental que se tenía. Bien, perfecto. Se sabía, o sea, digamos, otra vez por el hecho experimental, que existía un determinado potencial de frenado. ¿Qué es lo que era este potencial de frenado? Había una diferencia de potencial que se podía regular a través de este potenciómetro, que era necesario aplicar entre el ánodo y el cátodo para evitar que los electrones que eran emitidos por el cátodo a través del efecto fotoeléctrico llegaran al ánodo. Es decir, en términos prácticos o en términos experimentales, era la diferencia de potencial que era necesaria aplicar entre el ánodo y el cátodo para que la corriente fuese cero. Entonces, las ecuaciones que nos brindaba la teoría electromagnética nos podría ser escrito de esta manera. Había una diferencia de potencial entre el punto A y el punto C, es decir, entre el ánodo y el cátodo, que se llamaba potencial de frenado y que se puede escribir como V sub 0, que de nuevo impedía que los electrones llegaran al ánodo. Es decir, que hacía que la corriente fuese cero. Esa energía potencial eléctrica ya se sabía que era igual al producto de la carga eléctrica que tenían estas partículas, electrones en este caso, por la diferencia de potencial, y por el teorema del trabajo y la energía sabemos que esta energía potencial tenía que ser igual a la variación de energía cinética que experimentaban los electrones. Entonces, esta energía potencial necesaria para anular la corriente tiene que ser exactamente igual a la variación de energía cinética que experimentaban los electrones cuando salían del cátodo. Bueno, es muy sencillo entonces encontrar esta ecuación, ¿sí? V sub 0 era fácilmente medible porque, digamos, se podía obtener de la lectura de los instrumentos de medida conectados al equipo experimental. Es la carga del electrón, que ya hacía tiempo que se había medido. La masa del electrón también se conocía, entonces uno podía calcular, entre otras cosas, si le resultaba interesante, la velocidad máxima con que los electrones eran expulsados del material con el que estaba compuesto el cátodo como consecuencia del efecto fotoeléctrico. Muy bien. ¿Qué podemos predecir utilizando la teoría clásica del electromagnetismo respecto de lo que va a suceder, es decir, de la interpretación de este experimento? La predicción 1 es la siguiente. Nosotros habíamos visto ya, cuando vimos onda electromagnética, que la intensidad de una onda electromagnética, es decir, en aquel momento le habíamos llamado la intensidad de la luz, no dependía de la frecuencia, dependía de la amplitud, sobre todo y fundamentalmente del campo eléctrico. Recordarán ustedes que los efectos lumínicos estaban fuertemente asociados con el campo eléctrico, puesto que, como habíamos obtenido ya en los desarrollos del capítulo 1, la relación entre el campo eléctrico y magnético es a través de la velocidad de la luz. Es decir, la intensidad del campo eléctrico es igual a C, velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, por la intensidad del campo magnético. La amplitud, entonces la intensidad de la onda electromagnética, que está asociada con los efectos lumínicos dentro del espectro visible, depende pura y exclusivamente de la amplitud, no depende de la frecuencia. Por lo tanto, eso quiere decir que, y acá lo tenemos clarito, el efecto fotoeléctrico, es decir, el proceso de emisión de electrones debido a la incidencia de onda electromagnética, puede ocurrir a cualquier frecuencia, no importa el color del rayo de luz que incida sobre la superficie del material, siempre tenemos que ver emisión de electrones, y mientras mayor sea la intensidad de la luz que incide sobre el cátodo emisor, mayor va a ser la cantidad de electrones que va a arrancar de ese material. Es decir, independiente de la frecuencia. Segunda predicción. Se necesita una cantidad mínima de energía para poder extraer del material electrones, ¿sí?
Esto es una cosa, digamos, que se puede comprobar experimentalmente. Enseguida vamos a ver las curvas. Si esto quiere decir que si la intensidad de la luz es muy débil, ¿sí? La amplitud de la onda electromagnética que está incidiendo es muy baja, no vamos a transferir suficiente energía al material y entonces uno esperaría, desde el punto de vista clásico, razonándolo de esta manera, que hubiese un cierto retardo en la respuesta de la emisión de electrones por parte del material. Es decir, es algo bastante razonable decir, bueno, dependiendo de la energía, mientras mayor intensidad tenga la onda electromagnética que incide, mayor respuesta o más rápida respuesta en cuanto a la emisión de electrones va a tener ese material. Es decir, se espera este tiempo de retardo que la teoría clásica predice. Y el tercer, digamos, la tercera predicción o conclusión que podemos sacar analizándolo a través del modelo teórico es que existe un potencial de frenado, acabamos de verlo en las ecuaciones, y entonces este potencial de frenado tendría que ser mayor a medida que la intensidad de la luz vaya aumentando. Si la emisión de electrones está dependiendo en forma directa de la intensidad de la luz incidente, si mayor es la intensidad de la luz, se espera una mayor emisión, se esperaría también un mayor potencial de frenado, es decir, se necesitaría en principio aplicar un mayor potencial para hacer que la corriente en el armado experimental que acabamos de ver sea igual a cero. Todas estas predicciones se pueden sacar, todas estas conclusiones, este comportamiento se tendría que esperar de los resultados experimentales obtenidos, repito, analizándolo con la teoría electromagnética clásica. Acá tenemos entonces el armado experimental. ¿Qué es lo que pasaba en la práctica? Es decir, ¿qué podían ver los físicos que sucedía? Bueno, lo primero es esto. La fotocorriente, es decir, la corriente eléctrica que se obtiene debido a la generación de electrones a través del efecto fotoeléctrico, depende de la frecuencia. Podíamos trabajar con una intensidad luminosa constante en los rayos de luz que estaban incidiendo sobre el cátodo, pero cambiamos la frecuencia y uno ve que la corriente eléctrica que se obtiene aquí depende de la frecuencia y no depende de la intensidad luminosa del rayo incidente. Esto es algo que evidentemente sorprendía. Y además, había para una luz monocromática, es decir, trabajamos con una sola frecuencia para que los efectos fotoeléctricos fuesen bien marcados, pero para una luz monocromática, es decir, para cualquier frecuencia en particular, siempre existía una frecuencia inferior, una frecuencia mínima, por debajo de la cual la emisión de electrones no se podía producir, independientemente de la intensidad de la luz, de la intensidad del rayo o de la onda electromagnética que estaba incidiendo sobre el cátodo. A esta frecuencia se le da el nombre de frecuencia umbral, que vuelvo a insistir, es una frecuencia mínima por debajo de la cual el efecto fotoeléctrico no se manifiesta. Bueno, acá está el dato, que en la mayoría de los metales está en este rango. El segundo hecho experimental, en contra de las predicciones digamos, del comportamiento que se esperaba, es que no existe retardo de tiempo. En cuanto la luz incidía sobre este cátodo, había emisión de electrones independientemente de la intensidad. Es decir, el tiempo de retardo no existía, o por lo menos no era medible, ¿sí? Y esto, insisto, independientemente de la intensidad del rayo luminoso que incidiera sobre el material con que estaba conformado el cátodo. El tercer resultado experimental que se obtenía en el laboratorio era que el potencial de frenado, ese potencial V sub 0, que era necesario aplicar entre el ánodo y el cátodo para que la corriente sea cero, es decir, evitar que los electrones llegaran al ánodo, aun cuando eran expelidos por el cátodo, no dependía de la intensidad luminosa.
independientemente de cuál fuera la intensidad luminosa, el potencial de frenado no dependía de la intensidad, sino que dependía de la frecuencia. Entonces, esto evidentemente intrigaba fuertemente a los físicos, porque este era el comportamiento que se podía ver, que se podía descubrir del efecto fotoeléctrico. Y entonces acá tenemos el clásico conflicto que siempre aparece en los cambios de paradigma en la ciencia. Resultados experimentales que contradicen a las predicciones teóricas. Llegado a ese punto, los físicos o bien tienen que buscar algunas pistas para que les ayude a completar la teoría, que no puede predecir los resultados experimentales porque está incompleta, o bien la teoría está totalmente equivocada y hay que reformularla. Una situación de este tipo nosotros ya habíamos visto cuando vimos onda electromagnética, justamente. Ustedes recordarán que para completar el sistema de ecuaciones que se conocen en la actualidad como las ecuaciones de Maxwell, justamente fue Maxwell el que necesitó completar, redefinir, reescribir la ley de Ampère, la ley circuitar de Ampère, agregando el término de corriente de desplazamiento. Y con eso pudo después formular la teoría electromagnética. Bueno, acá se necesitaba un nuevo enfoque de este fenómeno, una mente clara que viera en medio de todo ese humo teórico alguna pista para salir, y que en este caso fue un enfoque absolutamente nuevo. No se necesitó completar la vieja teoría, se necesitó hacer un desarrollo totalmente nuevo. Ya vamos a ver en su momento cómo arranca toda esta cuestión, pero decir que Albert Einstein en 1905 dio con la solución de este problema. De hecho, le valió el premio Nobel que él recibe, justamente por el efecto fotoeléctrico. Y para eso usó una idea que había surgido hacía unos años antes, debido a los trabajos de Max Planck, para tratar de explicar la emisión del cuerpo negro, ya lo vamos a ver en su momento. Y para eso Planck postuló la existencia de una partícula que en su momento él no la definió como partícula, de hecho nunca terminó de concebirla como partícula, fue Einstein el que lo hizo, llamada fotón, que era una cantidad de energía, un paquete de energía. Entonces, el enfoque novedoso, revolucionario de Einstein fue suponer que la interacción de la onda electromagnética con la materia no se hacía según marcaba la teoría clásica. La teoría clásica decía que cuando la onda electromagnética interactuaba con la materia, entregaba energía en todo el amplio rango de frecuencia en la cual podía interactuar. Es decir, no había una discrecionalidad en cuanto al intercambio de energía. Einstein supone exactamente lo contrario. Dice, cuando interactúa con la materia, lo que pasa es que la onda electromagnética intercambia energía con esa partícula, en este caso estamos hablando obviamente del electrón, a través de fotones. Es decir, no es un continuo de espectro de energía que es intercambiado con la materia, sino que lo hace a través de pequeños paquetes de energía llamados fotones. Se sabía de la teoría de Planck que la energía que contenía ese fotón, ese paquete de energía, era igual a la frecuencia de la onda o del fotón. Acá frecuencia es, vamos a hablar o vamos a denominar como frecuencia tanto a la frecuencia de la onda electromagnética como la frecuencia del fotón, es exactamente equivalente. Y la cantidad de energía entonces va a depender de la frecuencia, y para obtener ese valor hay que multiplicar por una constante que, bueno, en la actualidad se conoce como constante de Planck y tiene este valor, 6,63 aproximadamente por 10 a la menos 34 Joule por segundo.
o bien utilizando la relación C igual a F por lambda, podemos escribirla en función de lambda, es decir, directamente proporcional a la frecuencia, inversamente proporcional a la longitud de onda. Bien, esta idea entonces de Einstein cambia totalmente el enfoque de los resultados experimentales, porque entonces se entiende que si el intercambio de energía entre la onda electromagnética y el material es a través de paquetes de energía, entonces se entiende que la expulsión de los electrones del metal deviene justamente como consecuencia de que al absorber ese fotón de energía, ese paquete de energía, el electrón tiene suficiente energía como para poder salir de la estructura cristalina que conforma el metal y poder escapar de él. Es decir, para que eso suceda, los fotones deben tener una energía que sea mayor que un cierto valor de energía mínimo indispensable para que puedan liberarse. A esa energía se le llamó función de trabajo y se lo denomina con la letra Phi mayúscula. Entonces, la condición para poder escapar o para poder ser emitidos los electrones del material era que el paquete de energía que podía absorber, es decir, el producto de H por F, sea mayor que la función trabajo phi. ¿Eh? Muy bien, perfecto. Entonces, esta ecuación que antes habíamos planteado y que nos vinculaba el potencial de frenado con la energía cinética, ahora se puede formular o se puede escribir de otra manera, porque las condiciones son distintas. Ahora vamos a decir que la energía cinética máxima que puede tener el electrón cuando sale del metal, en realidad se debe a esta diferencia de energía. H por F, que representa la cantidad de energía que ha absorbido el electrón, menos la función de trabajo, que es la mínima energía necesaria para que el electrón pueda salir de esa prisión que representa la estructura cristalina que conforma el metal o que lo contiene prisionero dentro del metal. Entonces de acá se puede obtener la energía cinética máxima. Nosotros necesitamos, para que el electrón pueda salir, una energía máxima que tiene que ver con lo que ya habíamos visto antes, E por B sub 0. Por lo tanto, esta ecuación ahora se puede escribir así, y esta es la ecuación que se conoce con el nombre de la ecuación del efecto fotoeléctrico, que relaciona la cantidad de energía absorbida por el electrón, la función de trabajo, que es una constante, ya vamos a ver cómo se determina, y el potencial de frenado, que se puede determinar experimentalmente. Las curvas que se obtienen, las curvas experimentales que se obtienen de este equipo, de este efecto fotoeléctrico, están representadas gráficamente en esta gráfica, valga la redundancia. ¿Qué es lo que tenemos? La intensidad de corriente, que depende de la cantidad de electrones que son arrancados del material y que son llevados al ánodo por ese potencial acelerador. Y esto que está acá es la diferencia de potencial que a través de la batería yo aplico entre el ánodo y el cátodo. Entonces, lo que se observa es que para que aparezca corriente, se necesita poner una diferencia de potencial levemente superior al potencial de frenado. Ahora, este potencial de frenado es un valor mínimo que hay que colocar entre el ánodo y el cátodo para evitar que haya corriente. Y lo que muestra la gráfica justamente es que este potencial de frenado no está dependiendo de la intensidad de los fotones o de la onda electromagnética que está incidiendo sobre el cátodo. Podemos tener hacer incidir sobre el cátodo dos ondas electromagnéticas de distinta intensidad, una el doble de la otra, según esta gráfica, y ver que el potencial de frenado es exactamente el mismo. ¿Cuál es el truco en esto? La frecuencia se mantiene constante. Lo que me está queriendo decir entonces es que justamente no está dependiendo de la intensidad de la onda, sino que está dependiendo de la frecuencia. Una relación que se puede obtener también es entre el potencial de frenado y la frecuencia de la luz que está iluminando el cátodo. Y se observa que aparece una línea recta, la relación entre B sub 0 y F, que es justamente la representación gráfica de esta ecuación de acá, la ecuación del efecto fotoeléctrico.
Si esta E, que es la carga eléctrica del electrón, yo lo paso para el otro miembro, esta función, esto es la representación de una función cuya variable dependiente es B sub 0, como está mostrando la gráfica acá, y la variable independiente evidentemente es la frecuencia, porque H es una constante, E es una constante y Phi es una constante. Es decir, la gráfica de potencial de frenado en función de frecuencia no es ni más ni menos que la representación gráfica de la ecuación del efecto fotoeléctrico. Acá tenemos una tabla donde estamos listando la función de trabajo, es decir, el phi, el valor de phi, para distintos metales, ¿no? Aluminio, carbono, níquel, en fin, ahí lo tenemos. Y podemos obtener de la gráfica anterior, es decir, de la gráfica de la ecuación del efecto fotoeléctrico, bueno, justamente la frecuencia umbral, la mínima frecuencia que debe tener la onda electromagnética para que cuando incida con el cátodo pueda extraer electrones de él. Entonces, se puede hacer esta representación gráfica para dos materiales distintos. Este ensayo para dos materiales distintos. Y vamos a tener cosas como estas. Siempre es una línea recta porque la relación entre B sub 0 y F es una función lineal. Pero para dos materiales distintos van a cortar al eje de abscisas, es decir, al eje de frecuencias, en dos puntos distintos. Esas son las frecuencias de frenado. Esas son las frecuencias umbrales. Perdón, no frecuencia de frenado. El de frenado del potencial. Frecuencias umbrales. Que son la mínima frecuencia necesaria que debe tener la onda para, en cada uno de los materiales, poder extraer electrones de él. Si yo prolongo teóricamente esta recta hasta encontrar la ordenada al origen de esta función, lo que tengo justamente es la función de trabajo, que es esta que está acá. ¿Sí? La función de trabajo, que es característica de cada material. ¿Sí? Acá está, como ven ustedes, despejado el B sub 0, que no es ni más ni menos que la representación gráfica de esto que está acá. Este valor de acá en realidad es esto, la ordenada al origen de cada uno de las rectas, que es característico o es representativo de cada uno de los materiales. Es la función de trabajo dividido la carga del electrón. Pero, digamos, experimentalmente aquí se puede leer entonces la función de trabajo. Bien, perfecto. Podemos elaborar es decir, podemos avanzar en el desarrollo teórico, que es lo que hizo Einstein en su trabajo, a través de este concepto y de tratar de explicar cuál es el mecanismo por el cual se produce esa transferencia. Es decir, cómo es que interactúa la onda electromagnética con la materia para que haya a través del intercambio de paquetes de energía llamados fotones pueda ser transferida esa energía de la onda electromagnética al electrón y de ahí el electrón poder escapar del material que lo está conteniendo, que lo está encerrando. Entonces, al concebir al fotón como una partícula, es decir, para hacer esta explicación hay que concebir al fotón como no como un paquete de energía, sino como una partícula, y tratar de explicar esa interacción entre la onda electromagnética y el electrón a través de la colisión de dos partículas. El fotón, que es una partícula asociada a la onda electromagnética, y el electrón. Con esa idea, entonces, se puede decir, a partir de la ecuación que ya habíamos obtenido de la teoría de la relatividad, que la cantidad de energía que porta esa partícula es igual al producto de la cantidad de momento lineal por la velocidad de la luz, puesto que el fotón es una partícula que está asociada con la onda electromagnética que viaja en el vacío a la velocidad de la luz. Entonces, esta es la cantidad de energía que llevaría ese fotón, esa partícula de onda electromagnética.
que obviamente está relacionada con la velocidad de la luz y a través de ella, relacionada con la frecuencia y con la longitud de onda. Esta ecuación que está acá es la cantidad de momento lineal que lleva el fotón que forma parte o que pertenece a la onda electromagnética. Por lo tanto, la interacción con el electrón del material se puede entender a través de un choque elástico y una transferencia de energía y de cantidad de momento. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos algunas, digamos, cuentas sencillas relacionadas con el efecto fotoeléctrico, con la determinación experimental de la función de trabajo y la constante de Planck. Y entonces, acá podemos, digamos, concluir con esta primera parte del video.